Bona tarda i benvingudes i benvinguts a la conferència NeuroDay, alteracions neuropsicològiques en pacients pediàtrics amb malalties metabòliques, organitzada per la secció de Neuropsicologia al COP. Abans de començar, us recordem que l'activitat tindrà una durada d'una hora i 30 minuts, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes, en el que podreu intervenir a través del xat. L'activitat serà impartida per la ponent Marta Gil. Marta és doctoranda del programa de doctorat de Neurociències de l'Institut de Neurociència de la UAB, amb menció de doctorat industrial. A més, té un màster en psicòleg general sanitari a l'UDIMA, amb un màster també de neuropsicologia clínica infantil i d'adults de la UAB. Disposa del grau de psicologia de la UB i és neuropsicòloga a l'UTAE, a l'Hospital de Sant Joan de Déu. A més, és neuropsicòloga a TRACE, Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral. Abans de començar, us informem que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulguis, Marta, pots començar. Moltes gràcies. Perfecte, gràcies. Comparteixo pantalla. Aviam. Vale. La presentación la voy a hacer en castellano, si no os importa. A ver. Un segundo, ¿eh? Vale. ¿Lo veis bien, correcto? Sí. Vale, perfecto. Aprovechando que hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, no quería desperdiciar la oportunidad de hablaros de las enfermedades metabólicas, especialmente en edad pediátrica, ¿no? Y el papel de neuropsicólogo, que actualmente es un poco desconocido, pero ya veréis en la charla de hoy que tiene bastante importancia en el mundo de las enfermedades raras. Paso la diapo que va un poquito lento, disculpad. El zoom este... Vale, ahora. Primero os explicaré por encima qué son las enfermedades metabólicas, para que entendáis bien de qué tipo de enfermedades estamos hablando, cómo se detectan actualmente y qué tipos de tratamiento, disponemos a día de hoy. Después os explicaré cómo es su neurodesarrollo y cuál es el papel del neuropsicólogo en todo este mundo. Y al final os explicaré a través de un caso clínico, ejemplificaremos un poco toda esta parte más teórica que os explicaré primero, ¿vale? ¿Qué son las enfermedades metabólicas? Antes de hablar de enfermedades metabólicas, tenemos que saber qué es el metabolismo. El metabolismo es el proceso por el cual el cuerpo adquiere energía a través de los alimentos, de la descomposición de los nutrientes de los alimentos. En este proceso intervienen un montón de vías metabólicas, pues de los carbohidratos, de los lípidos, de los aminoácidos, y cada una de estas vías intervienen procesos de anabolismo, que es la construcción, la formación de compuestos, o de catabolismo, que es la destrucción o degradación de distintos compuestos. Y estos procesos, en los que intervienen miles de enzimas, transportadores y receptores, son los que van a dar energía a las distintas células y órganos del cuerpo. ¿Qué ocurre en las enfermedades metabólicas? Cuando hay un error congénito del metabolismo, esto significa que hay una alteración en la estructura del ADN. Hay una alteración genética que lo que hace es que las proteínas modifiquen su estructura o su función y no funcionen como deberían estar funcionando, ¿no? Y esto lo que causa es una alteración a nivel celular o a nivel orgánico que da la sintomatología que vemos en nuestra práctica clínica en neurometabólicas. Las enfermedades metabólicas suponen hasta el 80% de las enfermedades raras, que aunque cada una de ellas son enfermedades muy poco frecuentes, en su conjunto tiene una prevalencia de 1 de cada 25.000 nacimientos, y esto es bastante prevalente para llamarse enfermedades raras, ¿no? Con lo cual es importante tenerlas en consideración en algunos casos que os explicaré más adelante. Respecto al tipo de herencia genética, la mayoría de ellas tienen una herencia autosómica recesiva,
pero sí que hay algunas en particular que tienen una herencia ligada al cromosoma X, otras que tienen una herencia mitocondrial, que esto va a afectar en función de si es un niño, si es una niña, pueden haber distintos grados de afectación a nivel sintomatológico. Los factores ambientales en las enfermedades metabólicas tienen un papel importantísimo, ya que a menudo lo que hacen es precipitar una descompensación metabólica, precipitan el inicio o agravan la sintomatología, ¿vale? Como podría ser pues, después de un ayuno o la ingesta masiva de algunos alimentos que ellos no pueden metabolizar. Esto va a llevar a un empeoramiento significativo de los síntomas. Según la clasificación internacional, actualmente existen más de 1.800 enfermedades metabólicas distintas. Por eso Sodbury en 2019 propuso una clasificación más simplificada en la que los dividió en 3 categorías: los ECM de moléculas complejas, los ECM de moléculas pequeñas y los ECM del metabolismo energético, de deficiencia energética. A continuación os voy a dar una pequeña pincelada de cada uno de ellos para que los podáis situar. Los ECM de moléculas complejas son enfermedades que tienen una progresión neurodegenerativa en muchos casos, son enfermedades graves en los que intervienen afectación multiorgánica, multisistémica, puede aparte a nivel neurológico, la afectación que tienen afectaciones a nivel hepático, a nivel cardiológico, a nivel ocular, en los distintos órganos, es una afectación multisistémica. A nivel cognitivo, suelen presentar discapacidades intelectuales severas moderadas, y un deterioro cognitivo progresivo. La mayoría de ellos a día de hoy no disponen un tratamiento efectivo. En este caso hay 3 tipos distintos, que puede ser por la acumulación de estas moléculas complejas que se van acumulando. El déficit de la proteína hace que no se puedan eliminar, con lo cual se van acumulando. Y podría ser un ejemplo pues, la mucopolisacaridosis, la espingolipidosis. Por otro lado, pueden ser debido al déficit de moléculas complejas, quiere decir que el déficit en una proteína hace que no se creen, no se sinteticen, con lo cual faltan estas moléculas en el cuerpo, ¿no? Como podrían ser los defectos peroxisomales o los defectos del ácido nucleico. O por otro lado puede ser que el defecto altere el tráfico o la forma en la que esto se procesa a nivel celular, ¿no? Que hay una alteración en la transferencia de estas moléculas a nivel celular. En estos casos encontramos una tríada que suele ser frecuente de discapacidad intelectual severa, síntomas psiquiátricos y epilepsia. Pueden ser un ejemplo los defectos del autofagio, defectos del ciclo sináptico vesicular. A nivel clínico, lo que vemos son niños que presentan un fenotipo sindrómico, un síndrome genético con un fenotipo característico en cada uno de ellos, de forma particular, en cada síndrome es distinto, que suele cursar pues, con malformaciones genéticas, con espasticidad, trastornos de movimiento, trastornos musculares y, como os digo, discapacidades intelectuales más severas. Respecto a los ECM de moléculas pequeñas, cuando se produce un déficit de estas moléculas, es decir, que la proteína no sintetiza estas sustancias o no las transporta donde las tendría que transportar, lo que se provoca es una alteración parecida a la de las moléculas complejas, ¿sí? Suele ser una progresión también neurodegenerativa, con discapacidades más severas, suelen debutar con encefalopatías precoces, pueden tener un retraso psicomotor, microcefalia, disfunción motora principalmente. Estas alteraciones interfieren ya en el desarrollo del embrión, quiere decir que ya desde el desarrollo embriofetal ya se está produciendo este déficit de moléculas. La mayoría de ellas son poco tratables, como podrían ser los defectos de algunos transmisores o de algunas vitaminas.
respecto a las ECM de moléculas pequeñas por acumulación, ¿sí? Acabamos de ver las de déficit de moléculas pequeñas, estas son por acumulación de moléculas pequeñas. Quiere decir que el déficit de una proteína hace que el producto no se pueda eliminar y se vaya acumulando. Y esto causa una intoxicación. Estas enfermedades metabólicas son las que llamamos de tipo intoxicación. ¿Vale? Porque se produce una intoxicación neurológica aguda que suele cursar pues, con una encefalitis, una ataxia, trastornos de movimiento, convulsiones. Y estos se pueden desarrollar después de un periodo libre de síntomas. Quiere decir que durante el desarrollo embrionario o fetal no hay ningún problema, el niño se desarrolla perfectamente, el embarazo va bien, el parto va bien y al cabo de unos años, meses, años, incluso en la edad adulta, puede ser que debute con un episodio de descompensación metabólica, que aquí es donde decía antes que interfiere mucho los factores ambientales, ya que en una situación concreta a nivel ambiental lo que hace es que precipita o potencia que haya una intoxicación o una descompensación a nivel metabólico. La mayoría de ellos sí que disponen de un tratamiento parcialmente eficaz, aunque sus efectos a nivel cognitivo son un poco más limitados, ya como os comentaré más adelante. Algunos ejemplos podrían ser pues, trastornos del ciclo de la urea, la fenilcetonuria, la galactosemia o las acidurías orgánicas. La tercera categoría que propuso Sauduray para las enfermedades metabólicas son los ECM de déficit energético. Esto significa que hay un déficit en la producción o el uso de la energía a nivel celular. ¿Vale? Existen de tres tipos distintos: los transportadores de membrana, como por ejemplo el déficit del transportador de la glucosa, que es en este caso el transportador GLUT1, o defectos citoplasmáticos en el citoplasma, como podrían ser los trastornos del almacenamiento del glucógeno o los trastornos de la creatina, que estos son, tanto los transportadores de membrana como los defectos citoplasmáticos, son parcialmente tratables. Por otro lado, tenemos los defectos mitocondriales, que suelen ser un poco más severos. A nivel clínico encontramos una severidad mayor, sobre todo a nivel de capacidad, a nivel cognitivo, ¿no? Discapacidades intelectuales un poco más severas respecto a las otras dos categorías, ¿no? Respecto a los transportadores de membrana y los defectos citoplasmáticos. Suelen ser multisistémicos también, afectan a nivel orgánico a diferentes órganos y algunos de ellos son tratables, no todos. Podrían ser algunos ejemplos, pues los trastornos de la cadena respiratoria mitocondrial o trastornos de la oxidación de ácidos grasos mitocondrial. Las enfermedades de tipo energético suelen cursar pues, con encefalopatías más graves a nivel neonatal, con trastornos motores crónicos, epilepsia, muchos de ellos cursan con epilepsia concomitante. Y estos síntomas suelen empeorar en momentos de una alta demanda energética, por ejemplo, ante un proceso infeccioso, ¿no? Pues tiene la gripe y los síntomas motores quizás pueden empeorar porque la demanda energética a nivel celular se modifica. Vamos a ver ahora cómo se detectan y qué opciones de tratamiento disponemos actualmente. El cribado neonatal es muy importante para las enfermedades raras en general, pero para las enfermedades metabólicas en particular. Es un programa de salud pública en el que nos permite identificar a aquellos bebés, aquellos recién nacidos que pueden presentar mayor riesgo de padecer alguna enfermedad genética. Antiguamente solo se incorporaban 2 enfermedades metabólicas. A día de hoy en España se hace un cribado ampliado de hasta 40 enfermedades distintas, aunque esto depende un poco de cada comunidad autónoma, pero en general son 40 las enfermedades que se pueden diagnosticar a través de este cribado neonatal. Lo bueno que tiene es que esto nos permite detectar las enfermedades genéticas
antes de que se desarrollen los síntomas, ¿sí? Incluso en formas leves o asintomáticas ya se puede detectar, con lo cual se puede iniciar un tratamiento antes de que aparezcan los síntomas y antes de que se produzca un daño cerebral que en todos los casos es irreversible. Entonces, tiene un papel muy importante a nivel neuroprotector esta detección precoz. Una vez se ha detectado a través del cribado neonatal, se requiere una confirmación a nivel clínico, a nivel bioquímico y en muchos casos un estudio genético. En el caso de las moléculas complejas, a día de hoy no existen unos biomarcadores específicos para cada una de ellas, sino que se basa en técnicas moleculares. En el caso de las moléculas pequeñas, sí que a través de biomarcadores específicos, pues por ejemplo, la cantidad de amonio o la cantidad de fenilalanina, nos puede permitir un diagnóstico certero, ¿no? A complementar seguramente con otras técnicas genéticas. En el caso de los errores metabólicos por déficit energético, se pueden hacer pruebas funcionales a través del análisis de sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y que se complementan también con análisis enzimáticos y genéticos. A cualquier edad es muy importante detectar algunos signos clínicos como por ejemplo que haya una afectación multiorgánica. Es decir, si nos encontramos ante un paciente con una afectación con miocardiopatía, con hepatopatía, con enfermedades que afectan a distintos órganos, que además tiene una discapacidad intelectual, nos puede hacer sospechar de que estamos ante un paciente con algún tipo de enfermedad metabólica, ¿no? También podemos sospechar cuando hay signos clínicos específicos de algún síndrome genético, ¿no? Algún fenotipo sindrómico en particular. También podemos sospechar cuando existe una hipoglucemia que va asociada pues, a alguna citosis o alguna hiperamonemia. Cuando, como decía, cuando había alguna hepatopatía o miocardiopatía de un origen desconocido, o cuando en la resonancia magnética se observa una leucodistrofia, esto es una alteración de la sustancia blanca, o hay una atrofia especialmente en los ganglios basales, en los núcleos de la base. En el periodo neonatal, en la infancia temprana, antes del año, pueden debutar con una encefalopatía aguda o con una encefalopatía epiléptica, perdón, que suele cursar pues, con una disminución del nivel de la conciencia, con vómitos, náuseas y con lo que llamamos síntomas stroke-like, que son parecidos a un accidente cerebral vascular. Luego también pueden cursar con hipotonía severa, trastornos del movimiento, parkinsonismo infantil y hepatopatía. Del 1 a 5 años, los síntomas que pueden debutar pueden ser con un deterioro neurológico progresivo, sobre todo a nivel motor, ataxias intermitentes o crónicas, distonías o trastornos del movimiento, espasticidad y una discapacidad intelectual. De los 5 años a la adolescencia, el síntoma predominante suele ser los trastornos del movimiento, el deterioro neurológico. Respecto al tratamiento, depende de si se produce una acumulación o un déficit de estas moléculas, ¿no? En la mayoría de los casos necesitan una dieta restrictiva de aquella proteína que no pueden metabolizar, ¿no? También se realizan tratamientos con suplementación, con fórmulas especiales, ¿no? En aquellos que les falta alguna proteína que es esencial, se suplementa con fórmulas especiales que sí les permita metabolizarlo. Se inhibe la síntesis de algunas proteínas o se ayuda a eliminar el sustrato o se sustituye el producto, ¿no? En algunos casos también se puede implementar lo que es la terapia génica, que cada vez se empieza a estudiar más.
que es la modificación del ADN, o en casos, en algunos tipos de enfermedades también requieren un trasplante hepático. Todos estos tratamientos corrigen los aspectos parciales de la enfermedad metabólica y sus efectos sobre la cognición son mucho más limitados. En el caso de aquellas enfermedades metabólicas que no disponen de un tratamiento específico, es muy importante igualmente detectarlas, ya que actualmente hay muchos estudios de investigación a nivel internacional, muchos ensayos clínicos en los que se están proporcionando tratamientos potenciales para estas enfermedades que lamentablemente pues, no tienen un tratamiento a día de hoy. ¿Qué ocurre en el neurodesarrollo? Sabemos que aproximadamente el 80% de las enfermedades metabólicas cursan con síntomas neurológicos y esto va a conllevar algún tipo de alteración cognitiva y conductual en menor o mayor grado, y esto va a tener una interferencia en lo que es el día a día, las actividades de la vida diaria de estos pacientes y de sus familias. Sin embargo, la literatura se ha centrado muy poco en estos aspectos neuropsicológicos y se ha centrado mucho más en aspectos pues, biomédicos, ¿no? Con el equipo de neurometabólicas del Hospital Sant Joan de Déu hemos hecho una revisión sistemática de la literatura con los errores congénitos de tipo intoxicación y los de tipo déficit energético. Recordamos que los de intoxicación son aquellos que se acumulan moléculas pequeñas. En total hemos revisado 110 artículos que sí que usaban medidas estandarizadas a nivel cognitivo, y lo que vemos a nivel de capacidad intelectual general es que los defectos energéticos suelen presentar en mayor porcentaje discapacidades intelectuales más severas, moderadas severas. Y esto nos cuadra porque las enfermedades mitocondriales ya hemos dicho que suelen presentar una clínica un poco más severa que el resto. Como veis, a grosso modo, la mitad de los pacientes presentan una capacidad dentro de la normalidad, pero aquí hay que tener muy en cuenta que, aunque presenten un CI normal, esto no significa que no puedan haber déficits cognitivos. A nivel cognitivo, teniendo en cuenta la globalidad de todas las enfermedades, vemos que hay una gran variabilidad entre metabolopatías distintas. Incluso dentro de una misma enfermedad hay mucha variabilidad de un paciente a otro, ya que interfieren muchos factores como el grado de afectación del gen o de inactivación de esa proteína o de ese gen, o factores ambientales de pues, el número de episodios, cuántas descompensaciones ha tenido o la gravedad de estas intoxicaciones, ¿no? Hay tantos factores que interfieren que hay mucha variabilidad entre ellas, ¿no? Aún y así, en la literatura lo que se describe con mayor frecuencia son alteraciones en la motricidad fina, que esto ya nos cuadra porque las enfermedades metabólicas suelen cursar con muchos trastornos del movimiento y trastornos motores. También describen problemas en lo que es la regulación conductual, regulación emocional, disfunción ejecutiva y problemas atencionales, déficit atencional, ¿no? Toda esta sintomatología es lo que englobamos dentro de lo que llamamos sintomatología de TDAH, ¿no? Del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuál es el papel del neuropsicólogo en las metabolopatías? El neuropsicólogo, aunque sea un poco desconocido dentro de este mundo, juega un papel bastante importante en las enfermedades metabólicas, ya que ayudan a sospechar y a detectar algunas de ellas, que luego en el caso clínico os daré algunas claves para que tengáis en cuenta en vuestra práctica clínica en qué me tengo que fijar, ¿no? para detectarlas. Tiene un papel muy importante en evaluar la afectación. ¿En qué grado este niño tiene esta metabolopatía le ha causado unas secuelas a nivel cognitivo y conductual, ¿no? También para evaluar la respuesta a los distintos tratamientos o para realizar una intervención neuropsicológica.
Y también es muy importante el papel que tiene el neuropsicólogo en las investigaciones y ensayos clínicos. Como os explicaba antes, muchas de estas enfermedades no disponen de un tratamiento, con lo cual hay muchos ensayos que están como en fases experimentales en las que el papel del neuropsicólogo es importante para determinar el efecto que tienen estos tratamientos sobre la cognición. A nivel de exploración neuropsicológica no existen protocolos específicos para las metabolopatías, pero sí recomendamos hacer estudios cognitivos completos que abarquen las distintas funciones cognitivas y de forma sistemática en el tiempo, ¿no? Ir haciendo controles evolutivos en cada uno de estos niños, ya que la progresión va variando a lo largo del tiempo. Especialmente en todos los pacientes en general, ¿no? Pero especialmente en las enfermedades metabólicas es muy importante hacer una buena historia clínica, una historia de desarrollo, una historia del historial médico, de antecedentes médicos, ¿no? De cuántas veces ha tenido que ingresar por una descompensación, cuánto le ha durado esta descompensación, ¿no? Todos estos factores, si tiene sintomatología psiquiátrica, cómo es su adaptación a nivel psicosocial, si tiene problemas de conducta. Toda esta historia, esta anamnesis, nos va a dar información sobre el grado de afectación cognitiva que podemos esperar. En la etapa preescolar solemos pasar escalas de desarrollo, escalas adaptativas. A partir de la primaria es cuando ya realizamos una batería neuropsicológica más completa de las distintas funciones cognitivas. En este caso, nuestra recomendación sería focalizarse sobre todo en las funciones ejecutivas, atencionales y motoras, ya que son las que se suelen ver con más frecuencia alteradas. Estas se tienen que evaluar sí o sí. Y luego, depende de cada metabolopatía en particular, pueden tener focalidades concretas, ¿no? Hay algunas enfermedades que cursan con trastornos del lenguaje, otras que cursan con alteraciones más visoespaciales, ¿no? Y está bien valorarlas todas en su conjunto y irlas siguiendo a lo largo del tiempo en la secundaria e incluso más allá de la etapa adulta, ir haciendo un seguimiento, ya que a lo largo del tiempo, además, sabemos que a partir de la adolescencia y la edad adulta suelen presentar sintomatología psiquiátrica, además de la cognitiva y neurológica que ha ido presentando en su infancia, ¿no? Respecto a la intervención, es muy importante, si tenemos la oportunidad de intervenir en pacientes metabólicos, es muy importante intervenir en cada uno de los contextos en los que se encuentra el niño, no solo trabajar con el propio niño, que también se puede hacer una intervención específica a nivel neuropsicológico, a nivel farmacológico, si es necesario, hacer una buena psicoeducación que entienda pues, sus déficits, su trastorno, ¿no? Pero también es muy importante trabajar con la familia. La familia es un puntal muy importante dentro de las metabolopatías, ya que suelen llevar, estos niños suelen tener unas dietas muy estrictas. Entonces los papás se vuelven expertos en bioquímica y expertos en dietas, ya que tienen que estar midiendo al milímetro los miligramos de la fórmula, las mezclo con tantos miligramos de proteína, ¿no? Tienen que ir haciendo malabares cada día en casa con toda esta parte de los tratamientos, ¿no? Y es una parte que suele ser dura. Es muy importante no olvidar en las familias el soporte psicológico a las familias, porque muchas veces cuando trabajamos con niños nos centramos en el niño, pero estas familias son familias que lo han pasado muy mal y lo pasan muy mal, ¿no? Pensad que son familias que han visto peligrar la vida de sus niños en muchos casos, ¿no? O que sus niños tienen enfermedades graves a nivel cognitivo, a nivel neurológico, a nivel motor, ¿no? Entonces son familias que requieren también de una buena psicoeducación, de un buen soporte psicológico también para ellos y para mejorar la propia dinámica familiar.
Y por otro lado, otro punto muy importante es la escuela. Estos niños, algunos de ellos quizá van a escuelas especiales, pero muchos irán a escuelas ordinarias. Es muy importante hacer psicoeducación con los maestros, que entiendan ante qué, qué tipo de niño tienen delante, ¿no? Y de qué forma le pueden adaptar los aprendizajes para que este niño pues, aprenda de la mejor manera posible, ¿no? Vamos ahora a ver un caso clínico y a comentaros algunos puntos claves que me interesa que sepáis para vuestra práctica clínica. Pongamos que tenemos una niña de 5 años que acude a urgencias con un inicio agudo de un malestar que no se encuentra bien, malestar inespecífico, hace un episodio de desconexión, pérdida de disminución de la conciencia con un estupor de 1 hora de duración y tiene cambios en la conducta, hace crisis de agitación, es mucha impulsividad, presenta heteroagresividad, ¿no? Algo que no era propio de ella previamente. A nivel de antecedentes, sus padres son sanos, bueno, su madre tiene hipotiroidismo y tiene un hermano mayor de 8 años también sano. Su embarazo fue sin complicaciones, tuvo un parto a término, pesó a 3.800 gramos, lactancia materna. En general su desarrollo fue normal, tuvo un desarrollo psicomotor dentro de la normalidad, ¿no? Así que la mamá nos explica que en las últimas 3 semanas ha tenido una gastroenteritis bastante importante, con muchos vómitos y que ha perdido hasta 5 kilos. En las exploraciones lo que vemos es que a nivel de resonancia magnética cerebral está todo dentro de la normalidad, no hay ninguna focalidad. A nivel neurológico, la marcha en tándem es inestable, tiene una dismetría a la izquierda y presenta nuevos síntomas con vómitos, náuseas y hace una crisis de ansiedad. En la analítica se observa un amonio por encima de lo esperado, una alteración en el amonio con 282, cuando lo normal es entre 13 y 50. La glutamina también sale alterado, así como el ácido urótico. Este perfil en la analítica nos indica que hay una hiperamonemia. Hiperamonemia significa que hay más amonio, un exceso de amonio, más del que pertocaría, ¿no? Ante la sospecha de un trastorno del metabolismo, de una enfermedad metabólica, se hace un estudio genético y se observa una duplicación de los axones del gen OTC. El gen OTC es el gen de la ornitina transcarbamilasa, por lo cual se confirma que hay una enfermedad metabólica que se llama trastorno del ciclo de la urea y en específico, dentro de estos trastornos del ciclo de la urea hay un déficit en la ornitina transcarbamilasa. Ahora os explicaré muy bien qué significa eso, porque diréis, Marta, ¿y esto qué es? ¿Qué es la OTC? ¿Qué es el déficit de OTC? Cuando nosotros comemos proteínas, al comerlas, después de comer, se degradan en aminoácidos. Y estos aminoácidos, en este proceso, se produce un residuo que es el amonio. El amonio normalmente lo que hace es que se elimina del cuerpo a través del ciclo de la urea. El ciclo de la urea es un conjunto de proteínas que lo van transformando en urea para que luego se pueda eliminar a través de la orina. ¿Qué ocurre? Que si existe un déficit en algunas de estas proteínas del ciclo de la urea, lo que produce es que el amonio no se puede transformar en urea, con lo cual se acumula. Y el amonio es una sustancia tóxica que si se acumula, pues causa una intoxicación a nivel cerebral. Y esto es lo que ocurre en los defectos del ciclo de la urea. En este caso era la proteína de la ornitina transcarbamilasa, pero existen otras como de la citrulina, del aspartato, de la arginina, existen otros trastornos del ciclo de la urea en función del punto en el que se encuentre el ciclo, ¿no? El defecto genético. ¿Qué pasa? En esta niña, bueno, en general en las enfermedades metabólicas deben intervenir un equipo multidisciplinar a la hora de plantear un plan de intervención. A nivel multidisciplinar, pues intervienen neurólogos, intervienen gastroenterólogos, ¿no? y también el neuropsicólogo.
entre otras especialidades. Por ejemplo, en el caso de que se requiera un trasplante hepático, pues el hepatólogo también interviene en todo el proceso, ¿no? En este caso, en esta niña en particular, se inició una dieta baja en proteínas y se suplementó proteínas de alto valor biológico para compensar este déficit, y se suplementó con fórmulas y suplementos farmacológicos. El gen de OTC, el déficit de OTC, de este tipo de trastorno del ciclo de la urea, es el más frecuente dentro de los trastornos del ciclo de la urea, y a diferencia de la mayoría de metabolopatías que son de herencia autosómica recesiva, este es ligado al cromosoma X. Quiere decir que es la mamá la que es portadora del déficit normalmente. Y hay un 50% de posibilidades de que sus hijos salgan afectados. En el caso de que sea un niño, este niño va a estar bastante afectado, ya que como solo dispone de un cromosoma X y este cromosoma X está afectado, va a ser un niño sintomático 100%, ¿no? Muchos de ellos mueren en el periodo neonatal, por desgracia, y los que sí que sobreviven pues tienen discapacidades más severas y hay una evidencia limitada a nivel neuropsicológico, ¿no? En cuanto a las mujeres, pueden, en función del grado de afectación del cromosoma, pueden ser sintomáticas, que sí que cursan pues, quizá con CIs un poquito más bajos, o discapacidades leves, moderadas, en algún caso con dificultades en el aprendizaje verbal, o muchas de ellas son asintomáticas o tienen una afectación parcial en la que el CI se encuentra dentro de la normalidad, pero presenta dificultades en las funciones ejecutivas, funciones atencionales y funciones no verbales, aparte de la motricidad fina. ¿De qué depende la gravedad de estos déficits cognitivos? Pues depende, por un lado, de la hiperamonemia. Sí que hemos dicho que es esta alteración del amonio, que está por encima de lo esperado porque se va acumulando. Depende de la cantidad de amonio que se acumule, depende de la duración, de cuánto tiempo ha estado acumulado ese amonio, y depende de cuántos episodios haya tenido a lo largo de su vida. No será lo mismo un niño o una niña que ha tenido un episodio de pequeñita que alguien que está teniendo episodios cada 2 años. Pues evidentemente esta segunda persona va a tener un peor pronóstico cognitivo. También depende de la genética, depende de la severidad de la mutación o del grado de inactivación del cromosoma X en el caso de las niñas, ¿no? Y a nivel ambiental, pues depende de la edad del diagnóstico, lo que decíamos, si se detecta más precozmente, pues va a ser neuroprotector, porque ya van a empezar con la dieta y con tratamientos de forma precoz para que no se produzcan descompensaciones metabólicas, ¿no? Y también depende de la adherencia al tratamiento. Si son pacientes que siguen muy bien la dieta, pues les va a ir mejor que si se la saltan y tienen más descompensaciones, ¿no? A nivel de neuroimagen, se ha observado que en estos pacientes con déficit de OTC se observa una alteración en la sustancia blanca frontal, y esto se ha visto una correlación con la gravedad respecto a controles, grupos controles o grupos asintomáticos. Los que sí que presentan síntomas en los déficits de OTC presentan mayor alteración en la sustancia blanca frontal, que esto ya nos cuadra un poco con este perfil que comentábamos antes de disfunción ejecutiva, disfunción atencional, trastornos motores, ¿no? A esta niña que os he presentado antes le hacemos una exploración neuropsicológica a los 6 años y 4 meses, está cursando primero de primaria y sigue un ritmo de aprendizajes más lento de lo esperado, ¿no? En consulta, pues la colaboración es un poco fluctuante, se fatiga mucho, es muy lenta. Su CI está dentro de la normalidad, tiene una capacidad intelectual normal, y sí, pero sí que se observan déficits cognitivos a nivel atencional, de funciones ejecutivas y a nivel visoconstructivo. A nivel de conducta, la familia destaca quejas somáticas, que son muy frecuentes en pacientes metabólicos, y dificultades en la regulación de la conducta. Se concluye una disfunción ejecutiva secundaria pues, a su metabolopatía,
y aparte de la dieta de tratamiento metabólico que ya estaba haciendo, se inicia un refuerzo escolar y se hacen coordinaciones con la familia y con el colegio para trabajar la psicoeducación, ¿sí? Se hacen coordinaciones, el papel del neuropsicólogo es muy importante, sobre todo para esto, para la psicoeducación. Tiene una labor de coordinación con el centro escolar y con la familia muy relevante. A los 10 perdón, a los 10 años y 7 meses, esta niña ya está haciendo cuarto de primaria y no le están haciendo ninguna adaptación escolar. Sigue teniendo dificultades en sus aprendizajes y requiere de un refuerzo escolar en casa, aunque en casa los papás pues le llevan la dieta muy estricta y va siguiendo el tratamiento como toca, ¿no? A nivel clínico sale todo dentro de la normalidad y en la exploración neuropsicológica se observa un perfil muy parecido al que ya teníamos anteriormente, ¿no? Pues de CI normal, con disfunción ejecutiva y dificultades atencionales y de la motricidad, de la coordinación de la motricidad fina. A nivel de conducta ha habido un empeoramiento con conductas oposicionistas, sobre todo en casa, y mucha impulsividad, interrumpe mucho, tiene muchas dificultades a la hora de regular su conducta, ¿no? Como en muchos casos, seguro que os ha ocurrido que en algunos colegios lo entienden muy bien, cuando se hacen coordinaciones, la psicoeducación lo entiende muy bien y de seguida adaptan como pueden, pero hay otros colegios que si no existe una etiqueta diagnóstica en particular, pues no hacen adaptaciones individuales, ¿no? Un plan individualizado. Entonces, en este caso, para que el colegio entendiese mejor la sintomatología que estaba presentando esta niña, pues se concluyó en la orientación diagnóstica una sintomatología TDAH secundaria a la metabolopatía, ¿vale? Porque de esta forma el colegio lo entendía mejor, el tipo de adaptaciones que le tenían que hacer, ¿no? Entonces, a nivel de tratamiento, aparte de la dieta y el tratamiento metabólico, manteníamos el refuerzo escolar, seguíamos con la psicoeducación y las coordinaciones con la familia y el colegio, y en este caso también, como la conducta estaba empeorando, se hizo una derivación al CSMIC de zona e inició tratamiento psicológico a nivel conductual. Y aparte inició tratamiento con Rubifen, con metilfenidato, que es el tratamiento en gold estándar para el TDAH. A los 14 años y 2 meses, esta niña ya está en tercero de la ESO y ya sí, esta vez sí, le hacen adaptaciones escolares a nivel metodológico, pero ¿qué ocurre? Que estamos en plena adolescencia en la que le cuesta mucho seguir la dieta, ya que tiene una repercusión a nivel social. Esta niña pues queda con los amigos, van a cumpleaños, van al cine y ella no puede comer las mismas cosas que comen el resto, porque ella tiene que seguir una dieta al milímetro. Con sus suplementos y sus fármacos. Entonces, esto le supone a ella mucha frustración, y una disregulación a nivel emocional, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que en la adolescencia esto suele pasar. En la adolescencia la adherencia al tratamiento disminuye y es una etapa de riesgo para sufrir descompensaciones metabólicas, ya que si ellos dejan de hacer el tratamiento pueden causar una intoxicación, ¿vale? En la exploración neuropsicológica se ve un perfil muy similar al anterior, pero con un empeoramiento generalizado respecto a las evaluaciones anteriores, ¿no? Un empeoramiento global tanto de capacidad general, ¿no? Capacidad intelectual, como de las distintas funciones cognitivas, ¿no? Pero el perfil es el mismo. La conducta, con el tratamiento psicológico en el CSMIC, la conducta oposicionista mejoró bastante, aunque en esta etapa han surgido nuevos síntomas, en este caso trastornos afectivos, con sintomatología internalizante, sintomatología depresiva, ¿no? Que requiere de un tratamiento psicológico mucho más intensivo y específico, ¿no? Hay que tener en cuenta también que
como os decía anteriormente, en las enfermedades metabólicas, a partir de la adolescencia y la etapa adulta, lo que sabemos de estudios anteriores es que hay una alta comorbilidad con trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Debutan con sintomatología psiquiátrica, ya sea psicótica o afectiva, ¿no? Con lo cual este perfil ya también nos cuadra un poco con lo que sabemos de las metabolopatías en adolescencia y edad adulta. Entre el 2 y el 5% de las enfermedades metabólicas debutan con estos síntomas psiquiátricos. Quiere decir que es el primer síntoma, que tienen, ¿no? Ni trastornos motores, ni discapacidad intelectual, ni nada de nada. Síntomas psiquiátricos, los primeros. Por lo cual se cree también que la prevalencia de metabolopatías en lo que es la población psiquiátrica está infradiagnosticada, porque muchas veces los síntomas psiquiátricos enmascaran la enfermedad metabólica. Por eso es importante tener en cuenta una serie de síntomas atípicos en los que en vuestra práctica clínica os podéis fijar y que os pueden hacer sospechar de que estamos ante una causa orgánica, ¿no? de todo esto. Pues cuando se presentan alteración de la conciencia con un inicio agudo, o cuando hay, en el caso de los trastornos psicóticos, cuando hay alucinaciones visuales más que auditivas, o cuando hay catatonía, o cuando hay un deterioro cognitivo progresivo, o cuando los antipsicóticos no acaban de hacer el efecto que deberían, ¿no? Hay una resistencia al tratamiento, o los síntomas van fluctuando con mucha facilidad. Cuando además de síntomas psiquiátricos, ya sean psicóticos o afectivos, hay una discapacidad intelectual o una afectación multisistémica, multiorgánica, ¿no? Que además de una depresión, pues también tiene algún trastorno motor, alguna cardiopatía, alguna hepatopatía, ¿no? Cuando hay más cosas orgánicas, nos puede hacer sospechar que pueda haber alguna metabolopatía detrás. Otros ejemplos, así para que os hagáis una idea, de trastornos del ciclo de la urea, podría ser un niño sano de 5 años que presenta somnolencia y cambios del comportamiento después de comer carnes. O nos podemos encontrar una niña de 10 años que llega a urgencias con ataxia, desorientación después de sus primeras menstruaciones. Una mujer de 23 años en coma después del parto de su primer hijo. O una mujer de 30 años en coma después de una cirugía de bypass gástrico y un consumo elevado de proteínas. O un hombre de 58 años con problemas psiquiátricos y un deterioro cognitivo moderado. Si os fijáis, en cada uno de estos casos suele haber un factor ambiental que precipita este cambio en la homeostasis, ¿no? Y que precipita una descompensación metabólica. En los errores metabólicos de tipo intoxicación ya hemos dicho que pueden presentarse a cualquier edad. Con lo cual, aquellos que os dedicáis a la clínica con adultos, también es algo a tener en cuenta, no solo con los niños, sino también con los adultos y hacer un buen diagnóstico diferencial. En conclusiones, las enfermedades metabólicas son un número elevado de enfermedades raras. Se clasifican en moléculas complejas, moléculas simples o de déficit energético. La detección e intervención temprana es neuroprotectora, quiere decir que cuanto antes se inicie el tratamiento, mejor va a ser su pronóstico cognitivo. Las dietas y tratamientos actuales tienen un efecto limitado sobre la cognición y sabemos que estos pacientes pues, tienen un mayor riesgo de presentar trastornos cognitivos, déficits cognitivos y conductuales, en especial disfunción ejecutiva y atencional, ¿no? Hay una alta comorbilidad con sintomatología psiquiátrica de neurodesarrollo y se debe sospechar la presencia de un error congénito del metabolismo cuando hay síntomas atípicos o multiorgánicos, multisistémicos. Y por último, el papel del neuropsicólogo es muy importante tanto para sospechar como para evaluar, como para intervenir en esta población. Me gustaría agradecer, antes de acabar, a las doctoras Roser Colomé, Ángeles García y Maro Callaghan, y en general a todo el equipo de neurometabólicas del Hospital Sant Joan de Déu, que hacen una labor increíble con todas estas enfermedades metabólicas y enfermedades raras. Y nada, muchas gracias.
Doncs moltíssimes gràcies a tu, Marta, per la teva ponència. I ara iniciarem el torn de preguntes i recordem als assistents que poden enviar les seves consultes o aportacions de dubtes a través del xat, enviant la consulta al Departament de Formació del COP. Doncs et plantejo ja una primera pregunta que diu el següent. ¿El tratamiento farmacológico con metilfenidato es igual que con el TDA? Vale. Lo que hemos visto en nuestra práctica clínica, la verdad es que no hay muchos estudios con enfermedades metabólicas y metilfenidato. Lo que sí que vemos en nuestra práctica clínica es que los pacientes metabólicos se benefician del tratamiento con metilfenidato, igual que los pacientes con TDAH, ya que existe una disfunción también a nivel frontal. Lo que sí que se benefician a dosis más bajas. Suelen tener un efecto óptimo con dosis más bajitas, más pequeñas que con el TDAH. También se hace así porque lo que queremos es evitar efectos secundarios, por ejemplo, sobre la ingesta, ¿no? Sabemos que el metilfenidato, alguno de los efectos secundarios que puede darse es una disminución del apetito. Cuando estamos hablando de enfermedades en las que la dieta les va la vida, pues la verdad es que no nos conviene que pierdan el apetito, ¿no? Entonces, en estos casos se regula mucho la dosis óptima. Se usan dosis más pequeñas. Gràcies, Marta. També tenim una altra pregunta a través del xat que diu: una intoxicació per mercuri pot tenir un origen metabòlic? Quines intervencions neuropsicològiques poden donar-se en cas de deteriorament a nivell de memòria i atenció? Gràcies. Vale. La intoxicació per mercuri no t'ho sabria dir. No t'ho sabria dir. Nosaltres, o almenys jo, a la pràctica clínica no ens hem trobat mai aquest cas. Sí que hi ha intoxicacions per metalls, com la malaltia de Wilson, però en aquest cas no estic gaire segura. Si no té un origen ambiental, vol dir que s'ha intoxicat de manera externa, exògena, llavors sí que recomanaria fer una derivació a un especialista i fer un estudi, no, al respecte quan no hi ha una causa exògena. No? Però sí, imagino que sí que es podria donar perquè sí que hi ha dèficits dels metalls. Respecte a la intervenció neuropsicològica, no només per atenció i memòria, sinó en general, el que recomanaria és que fos una intervenció molt funcional en el dia a dia, en les activitats de la vida diària, que fossin rehabilitacions, que fossin intervencions en les que se li donin eines i estratègies compensatòries, que en diem, no? A banda de treballar el dèficit cognitiu en si, que també es pot fer a través de simulació cognitiva i tal, el més important en aquests casos jo crec que és donar eines compensatòries perquè ells puguin, perquè no els afecti en el seu dia a dia, no? O al mínim possible, perquè ells puguin ser funcionals en les activitats de la vida diària, no? Doncs si cal posar cartellets als llocs o estratègies externes, doncs utilitzar l'ús de l'agenda o fer un ús d'alarmes, no? Planificadors, sobretot les autoinstruccions. L'ús d'autoinstruccions va molt bé, és molt important quan hi ha una disfunció executiva, quan hi ha una disfunció atencional i també pels dèficits de memòria, ja que les autoinstruccions el que fan és que ens permeten desgranar els passos que s'han de seguir per fer una tasca. Per exemple, per rentar-me les dents, doncs primer agafo un raspall, poso la pasta, no? El que fa és seqüenciar els passos d'una tasca que potser per ells, si té un dèficit atencional, doncs potser es salta algun, si té una disfunció executiva, doncs potser no és conscient de què ha de fer després, no? I això els hi permet guanyar autonomia en activitats simples de la vida diària.
Gracias, Marta. La següent pregunta diu, ¿qué efectos positivos tienen las dietas específicas? Sobre la cognición, imagino, ¿no? Efectos positivos de las dietas. A nivel cognitivo, las dietas específicas se han demostrado eficaces. Por ejemplo, la dieta cetogénica en el déficit de glutuno, de que es un defecto energético, ha visto que tiene muy buena respuesta a lo que es la epilepsia o lo que es los trastornos motores. Responden muy bien ante este tipo de dietas, ¿no? A nivel cognitivo, puede mejorar la velocidad de procesamiento, puede haber una mejora a nivel atencional, de funciones atencionales simples, pero en general lo que es las funciones cognitivas superiores, las funciones ejecutivas, las que son las funciones más complejas, no se ven significativamente mejoradas con las dietas. ¿Vale? Con lo cual se requiere todavía de mayor investigación y de en diversos tratamientos y de una intervención a nivel neuropsicológico. Gràcies, Marta. La següent pregunta diu, com poden afectar els trastorns del moviment a l'exploració neuropsicològica? Vale. Els trastorns del moviment són bastant freqüents amb malalties metabòliques. Sí que és veritat que molts d'ells és a nivell de motricitat fina, amb la qual els hi permet no interfereix de forma molt significativa, però, per exemple, si estem avaluant visoconstrucció, doncs, evidentment, hi haurà una alteració per motricitat, no? I hem de saber distingir si és un dèficit més visoespaial o més motor. No? Doncs aquí hem de fixar-nos bé a l'exploració neuropsicològica i determinar per què està fallant, no? En aquesta prova en particular. Normalment a les exploracions neuropsicològiques la part motora no interfereix significativament, perdó. Sí que pot ser que alguns dels nanos tinguin, a nivell de llenguatge, tinguin disàrtria, no? I a vegades els hi pugui costar d'entendre, de vocalitzar, no? Pel trastorn motor, però normalment no interfereix d'una forma important. Evidentment, si són, per exemple, si passem a una Wechsler, un WISC, doncs les claves, doncs, si les ha de fer dibuixades, doncs potser es fan el símbol digitoral o sempre es pot adaptar. En casos en què realment interfereixi, que siguin més greus, doncs sempre es poden adaptar les proves d'aquesta forma. Moltes gràcies, Marta. La següent pregunta diu, si sospechamos de una ECM en la clínica pública o privada, ¿qué tenemos que hacer? Vale. En el cas de que a la vostra pràctica clínica pugueu sospitar de que hi ha alguna malaltia metabòlica, el primer seria, a través del metge de capçalera, jo crec, derivar a un especialista, no? Segurament, depèn del què us hagi fet sospitar, si és més orgànic o si és més neurològic, doncs derivar a un neuròleg o a un gastroenteròleg, vale? Que és els que solen portar les malalties metabòliques. Faré una derivació a un especialista a través del centre d'atenció primària. Gràcies, Marta. I la següent pregunta diu, ¿por qué la mayoría presentan sintomatología TDA? Vale. Moltes d'aquestes malalties, el que passa quan debuten a la infància o en el període neonatal és que no només s'alteren aquelles funcions que estaven en aquell moment, sinó també les que es desenvoluparan més endavant. No? Posa't un nen que amb 3 anys
té una intoxicació, doncs és probable que quan faci segon de primària i ell requereixi unes funcions executives, doncs aquest dany cerebral li impedeixi que aquestes funcions es desenvolupin de la mateixa manera que s'haguessin fet si no hi hagués hagut un dany cerebral d'aquest tipus. No? Llavors, molts d'ells presenten aquesta disfunció, ja que a nivell ontològic sabem que primer es desenvolupen les funcions més sensoriomotores, del llenguatge, i per últim les funcions cognitives superiors. No? Llavors, quan hi ha un dany cerebral, una intoxicació, en aquest cas per la metabolopatia, no? Sabem que aquestes funcions cognitives superiors que estan pendents encara de desenvolupar-se per edat, també es poden veure afectades. També és que moltes d'elles hi ha una alteració a la substància blanca, que això també dona simptomatologia de disfunció executiva, tensional, no? I els ganglis basals també estan implicats. Moltes gràcies, Marta. I augment la darrera pregunta i l'assistent que ens pregunta si saps on podeu obtenir formació o informació específica sobre neuropsicologia i malalties metabòliques. Sobre neuropsicologia amb malalties metabòliques. Bona pregunta perquè no n'hi ha gaire d'informació. A l'Hospital Sant Joan de Déu sí que tenim el que diem la guia metabòlica, que és com un apartat dintre de la pàgina web on s'expliquen les diferents informacions de les diferents malalties. Tal. Sí que és veritat que a nivell neuropsicològic no existeix una guia ni res en particular on adreçar-se. No em sona a mi que això que això existeixi. Seria a través d'articles científics, sí que n'hi ha alguns, però ja no a nivell global, sinó de patologies en concret. Per exemple, alteraciones neuropsicológicas en el perfil cognitivo, en el ciclo de la urea o en OTC. No? És en malalties particulars, però a nivell global, una guia a nivell neuropsicològic, jo crec que no m'equivoco que no existeix a dia d'avui. Només a nivell neuropsicològic. Moltes gràcies, Marta. Doncs de moment no tenim més preguntes pel xat, encara queda una estoneta. Aprofito per traslladar-te les felicitacions per part del públic. Gràcies també als assistents. Mentre esperem una miqueta a veure si rebem més dubtes o consultes, no sé si tu voldries fer un aclariment més o explicar algun concepte o desenvolupar-ho. Gràcies. La veritat és que no. Bueno, sobretot recalcar això, que són malalties que encara que siguin rares, ens ho podem trobar a la pràctica clínica i mai pensem que hi ha una malaltia metabòlica. Si no t'hi dediques a això, rarament penses, ui, este niño potser té una aciduria orgànica, no? Són malalties en les que no hi pensem normalment, però és important saber que existeixen i que, sobretot perquè es poden tractar, perquè moltes d'elles tenen un tractament. No? Llavors, si som capaços de detectar-ho o sospitar-ho, almenys a la pràctica clínica, potser podem millorar molt a nivell cognitiu i a nivell clínic la repercussió que tindrà la malaltia en aquesta persona. No? I ja us dic, és a qualsevol. Moltes d'elles poden debutar a qualsevol edat. És veritat que el 80% aproximadament debuten al període pediàtric, en edat pediàtrica, però l'altre 20% debuten a l'edat adulta. Vull dir que si algú es dedica a la clínica amb adults, és una cosa que us podeu trobar perfectament. I aquestes alteracions, quan estan barrejades amb símptomes psiquiàtrics, a vegades s'emmascara una mica i costen de veure, es camuflen.
Doncs moltíssimes gràcies, Marta. Com no hi ha més preguntes pel xat, hauríem de donar per tancada la sessió, però abans et cedeixo la paraula per si vols dir algunes últimes paraules de tancament. Gràcies. Res, agrair a tots els assistents i per qualsevol dubte doncs, em podeu escriure i res, moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies a tu, Marta, per la teva exposició i per la conferència i resoldre els dubtes dels assistents i moltíssimes gràcies als assistents per la seva participació. Bona nit i us esperem a les properes activitats formatives del COP.